del Señor. Y vamos entonces a abrir la Biblia. Primera de Corintios 6, versículo 9 al 11. Primera carta del apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, capítulo 6, verso 9 al 11. Amén. ¿Estamos allí? Bueno, vamos a leer. ¿Cómo dice en su Biblia? ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Amén y amén. ¿Sí? Bueno, siéntense, hermanos, pongan cómodos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. En esta mañana, con la ayuda del Señor, vamos a terminar el mensaje de ahora 8 días. ¿Sí? Que de alguna manera sentí que no pudimos concluirlo por el tiempo. Bueno, ahora 8 días estábamos en un evento, ¿cierto?, fuera de la ciudad, pero también estábamos respondiendo algunas preguntas, también a Carolina, ¿cierto? A Willington. Entonces, bueno, también ahí sí, se nos fue un poco el tiempo y no concluimos de la manera que quería concluir el mensaje. Entonces me siento en deuda con esa conclusión, porque creo que la conclusión de ese mensaje es muy importante y no la tuvimos. Entonces vamos a tenerla en esta mañana, pero también vamos a contextualizar nuevamente, porque en esta mañana habemos a algunas personas, sí, que estuvimos, pero otras no. Entonces, para que también tengamos el contexto claro de lo que hablamos, vamos a contextualizar un poco, ¿sí? El texto que nosotros usamos hace 8 días fue el apóstol Pablo cuando nos dice: ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, ¿cierto? De eso estábamos hablando, para referirnos al orgullo. Es decir, la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener un concepto de nosotros mismos, pero ¿cuál? Pero un concepto razonable. Porque es que a veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos, ¿cierto? Amén. Es decir, uno tiene que mirarse al espejo y saber lo que hay. ¿Qué más va a inventar uno, cierto? Uno que se va a creer en un Brad Pitt si no es cierto. José, ¿usted qué dice? O sea, uno tiene que ser realista con lo que hay. Ahora, lo que hablábamos es que la apreciación nuestra debe estar basada en la luz, y ese es nuestro problema, que apreciar algo en la oscuridad es muy complicado, ¿cierto? Porque si yo le digo a alguien: mira, necesito que me diga más o menos, a ver, pongamos un ejemplo, contratamos a José para que nos pinte este piso, un ejemplo, y le digo: José, mira, necesito que me diga más o menos cuánta pintura se lleva este piso, pero cuando él entra para mirar el lugar todo está en oscuridad y todo está apagado, pues él no va a poder hacer el cálculo, ¿cierto?
¿Por qué? Porque él no puede apreciar lo que se necesita, él no puede apreciar lo que hay, ¿sí? Porque no hay luz. Entonces lo que decíamos es que el ser humano naturalmente nace en tinieblas. Nosotros somos criaturas que nacimos en la oscuridad, ¿sí? Por eso la Biblia dice que Él nos transfirió de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y contemplar una realidad en las tinieblas es muy complicado, ¿sí? O sea, contemplar algo real en las tinieblas es bastante difícil. Entonces, por eso el hombre tiende a desmedirse con lo que es. A nosotros a veces nos da dificultad aceptar el hecho de lo que somos como seres humanos, ¿cierto? Lo que somos realmente. Es decir, si Dios nos hiciera esa pregunta en esta mañana, ¿qué le diríamos? Si Dios nos dice, ¿qué eres tú? ¿Qué le responderíamos? A Dios no lo podemos engañar, ¿cierto? Nosotros podemos engañar a fulano, a sultano, a todo el mundo, aún a nosotros mismos nos podríamos llegar a engañar, pero a Dios nadie, ¿sí? ¿Quién podrá engañarlo a Él? La Biblia dice, no os engañéis, porque cuando uno intenta engañar a Dios, se está engañando a uno mismo. Por eso dice la Biblia, no os engañéis. O sea, lo que la palabra nos está diciendo es no se monte en una película, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces a Dios no lo podemos engañar, no. Si Dios me pregunta a mí, ¿usted quién es? Yo a Dios no le puedo decir, Señor, pues que yo soy una buena personita, yo trato de hacer las cosas bien. No, yo no puedo decirle a Dios lo que yo realmente, o sea, yo no puedo taparle a Dios mi lado oscuro. Básicamente es eso, porque efectivamente podemos tratar de hacer las cosas bien, podemos tener una virtud buena o varias o muchas, pero a Dios también le gusta que le digamos las malas, porque las tenemos. Amén. Porque nosotros somos como una moneda que tiene cara y sello, ¿sí? Hay una parte de nosotros que puede ser buenita, por así decirlo, aunque aún lo bueno de nosotros está impregnado de maldad. Amén. ¿Sí? Porque uno podrá decir, no, es que a mí me gusta hacer tal cosa buena, pero ¿cuál es la verdadera razón subyacente detrás de esas acciones buenas que hacemos? ¿Sí? Cuando no corresponden a esas acciones conforme a lo que nosotros buscamos, ¿podemos seguir haciendo las cosas bien? ¿O cambiamos de actitud? Entonces ahí empezamos a manifestar egoísmo. Aún lo más bueno de nosotros está impregnado de maldad. ¿Sí? Entonces, nosotros nos evaluamos a veces desmedidamente, porque creamos una imagen de nosotros irreal, ficticia, que nosotros mismos construimos, pero que delante de Dios se desbarata porque no es verdadera. Cosas que mencionábamos ahora 8 días, por ejemplo, si alguien nos dice, vos sos un mentiroso, nos ofendemos. Pero preguntábamos, ¿ha usted mentido alguna vez? ¿Usted qué dice, Helen? ¿Ha mentido usted alguna vez? ¿Y cómo se le llama a alguien que miente? Mentiroso. Porque nos ofende entonces que nos digan mentirosos, ¿cierto? Alguien nos podrá decir ladrón y nos ofende, ¿cierto? Pero preguntamos, ¿ha usted robado alguna vez? ¿Y cómo se le llama a alguien que roba? Entonces, ese es el punto que tocábamos. Mire, nos ofenden que nos digan cosas, ¿por qué? Porque a veces tenemos un concepto de nosotros mismos que errado, equivocado. Y por eso muchas veces ese concepto errado y equivocado se refleja en la oración. Y vamos y oramos a Dios y le decimos, Señor, vea, mire que usted sabe que yo he hecho esto, aquello y lo otro. Ese no debe ser el argumento con el cual nosotros apelamos en la oración. Siempre el argumento va a ser su misericordia. Amén. Porque la misericordia, ¿en qué se fundamenta? En no dar lo que alguien se merece. ¿Sí? Es decir, alguien se merece un garrotazo bien zampado, pero yo no se lo voy a dar. ¿Por qué? Porque tuve misericordia.
Sin embargo, la gracia funciona al contrario. Mire, la misericordia es no dar lo que alguien se merece, ¿cierto? Pero la gracia es ¿qué? Dar algo que la persona no se merece. Y en Dios hallamos ambas, misericordia y gracia. Amén, amén. ¿Sí? No nos da lo que nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? La muerte, el castigo. Y a cambio nos da su gracia, su favor, vida eterna. ¿Sí? Entonces, hermanos, una de las cosas que hablábamos respecto al orgullo es que es algo que Dios detesta. ¿Sí? Es algo que a Dios no le agrada. Sin embargo, es algo que todos tenemos en cierta medida. Amén. Decir que aquí estamos libres de orgullo y que somos las personas más humildes del universo sería engañarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Porque todos tenemos un puntico que nos tocan y nos ofenden. ¿Sí? Es nuestra propia mentira. Entonces, esa es la guerra, a ver, no digamos la guerra, pero esa es la obra del Espíritu Santo, porque la obra del Espíritu Santo es dual, ¿sí? El Espíritu Santo en nosotros hace dos obras. Una obra es que Él destruye, ¿sí? El Espíritu Santo en nosotros destruye. Y otra obra es que Él edifica. Mire, el Señor no repara. A veces nosotros creemos que el Señor pega parches. No. Mire, una de las cuestiones que uno tiene cuando uno va a edificar es que si uno empieza a edificar sobre algo ya fundamentado, uno tiene que someterse a lo que ya está plantado. ¿Me hago entender? No es que los cimientos están así, ya están así. Si yo voy a edificar sobre eso, yo tengo que someterme a lo que ya está rayado, ¿cierto? Yo ya no puedo hacer las cosas a mi gusto. Bueno, el Espíritu Santo no funciona así. No, Él arranca todo de raíz. Amén. Porque Él hace las cosas como Él quiere. Nuevas. Y no como ya estaban. Amén. Él no las repara. A Él no le interesa repararnos. A Él le interesa hacernos de nuevo. Amén. ¿Sí? Así que, en este orden de ideas, hermanos, es importante que nosotros, a la luz de la palabra, evaluemos lo que nosotros realmente somos. Solamente de esa manera nosotros podemos allegarnos a Dios de la mejor manera. ¿Por qué? Porque el orgullo siempre levantará un muro entre Dios y nosotros. Porque la Biblia dice que Él mira de lejos al orgulloso, al altivo, pero está cerca al humilde. Su oído está atento al clamor del humilde. ¿Sí? Entonces el orgullo siempre será una barrera. Por eso el Espíritu Santo trabaja con nosotros para derribar ese orgullo, para destruirlo. ¿Cómo? A través del quebrantamiento. Como el salmo que leíamos ahora, ¿cierto? Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Qué es quebrantar? Es cuando uno toma algo y lo hace trizas. ¿Sí? Quebrantar. Pues Dios necesita quebrantar el orgullo humano. Sin embargo, Dios nos propone algo. Es que nos autohumillemos, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la humillación no tenga que venir del cielo. Sin embargo, si nosotros no nos autohumillamos, la humillación va a venir. Porque es algo que sí o sí el Espíritu Santo va a hacer. Y tiene que hacer. O sea, Dios no va a construir nunca sobre nuestro orgullo, nunca. Porque entonces Dios tendrá que someter su edificio a esa cimentación y a Dios no le sirve. Dios necesita arrancar esos cimientos y poner otros. Y para eso Él se va a valer del quebrantamiento. Por eso la vida del cristiano también está sujeta a quebrantamientos. Esa enseñanza que es que usted viene a Cristo y entonces si usted sufre es porque hay algo que usted no tiene en santidad, o ese sufrimiento no es de Dios, que tenés que reprenderlo. Esa enseñanza no es bíblica. Dios usa el sufrimiento para nosotros. ¿Para qué? Para destruir nuestro orgullo. ¿Me hago entender? Amén. Pero después de que Dios logra destruir nuestro orgullo, viene la exaltación. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque después de toda humillación viene la exaltación. La Biblia dice que Cristo se humilló a lo sumo, por lo cual fue exaltado hasta el punto más elevado.
Cada vez que hay una humillación viene una exaltación. Por eso Pablo dijo, mira, porque Pablo tenía un problema, le mandaron un fulanito por ahí que lo humillara. Y dice la Biblia que Pablo oró 3 veces y le dijo a Dios, quítalo de mí. Y Dios le dijo, mira Pablo, no lo voy a quitar. ¿Por qué? Porque debido a la cantidad de revelaciones que usted tiene, usted se me puede desequilibrar un poquito. Así que le puse ese mensajero ahí para que lo humillara. Y Pablo dijo, Señor, si ese mensajero me va a humillar, amén, para que tú mores sobre mí, bienvenido sea. Amén, amén. Sí, bienvenido sea. Y no me voy a quejar. Es más, me voy a gloriar en eso. Me da en la cara, me glorío. ¿Por qué? Porque cuando me está humillando, Cristo está estableciendo tabernáculos sobre mí. Amén, gloria a Dios. Hermanos, Dios nunca va a morar sobre nuestro orgullo, nunca. Ya ve lo importante de que sea derribado. A veces nosotros nos quejamos de las pruebas o de las cosas difíciles que vimos, pero esas son las mejores. Amén. Porque esas son realmente las que nos acerca al Señor. Gloria a Dios. Entonces, ese orgullo, como ya decíamos, nace de una apreciación distorsionada de nosotros mismos. ¿Por qué? Como decíamos, ahora 8 días estoy contextualizando para poder conducirnos a la conclusión. Nosotros a veces nos encanta que nos hablen que somos una cosa maravillosa. ¿Sí ves? Y muchas veces, inclusive mucha gente busca iglesias por eso, porque a nosotros los humanos, al orgullo humano le encanta que le digan, mira, es que vos sos especial desde tu nacimiento, venías señalado, ¿sí? Venías señalado con un propósito, si tú no hubieras nacido el universo hubiera fracasado. ¡Wow! Sí, y hay gente que habla así, y claro, el ego de la persona se le sube al cielo. Uy, yo soy así de especial, ¿sí? Si tú mueres en este momento, toda una creación, ¿no? Y mucha gente habla de esa manera, ¿sí? Tienes algo diferente a todos. Tú eres elegido por Dios y una cosa así, bien, hay una elección de Dios, sí, pero allá es donde quiero llegar a la conclusión. ¿Por qué? O sea, ¿en qué se basa la elección divina? Y lo que decíamos, hermanos, es que, a ver, partamos de una base, nosotros no somos eso. Y quien nos dice eso nos está engañando. Amén. ¿Por qué? Porque yo se lo puedo demostrar a través de la historia de la humanidad. Y lo podríamos vivir hoy, que si usted o yo muriéramos en este momento no va a pasar nada. Amén. Aparte que los más cercanos nos van a llorar unos días, ¿sí? Y después el universo marcha como debiera. Amén. ¿Sí ves? Como siempre marchado. Como siempre ha marchado. El dólar no va a subir ni a bajar si yo muero. Amén. 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 Entonces la vida humana no es tan importante en sí misma, Es decir, nosotros somos unas criaturas que en sí mismas, no valen nada. O sea, lo que quiero, hermanos, dar a entender es que todo concepto, todo mensaje y toda palabra que nos haga pretender que yo soy diferente al vecino que tengo al lado es mentira. Es mentira. ¿Por qué? Porque no soy diferente. El vecino que tengo al lado es un pecador como yo. Y el que vive en la mansión de 3.000 millones de dólares es otro pecador como yo. ¿Sí ves? Y se va a morir también como muere el que no tiene que caerse muerto. ¿Sí? Porque ese es el engaño también del dinero. El dinero apela al orgullo humano para hacerme creer que yo soy más que otro. Porque yo ando en Ferrari y este pobre en bicicleta. Entonces yo soy más. Pues con Ferrari y todo te vas a morir. Y cuando te mueras vas a oler igual de feo que el que anda en bicicleta. Entonces no eres diferente. Y el libro de Eclesiastés, pastor, lo expresa más profundo. Amén. Entonces, ni siquiera el dinero me puede hacer
especial, no. Sí, el dinero me puede dar unos lujos y unos placeres momentáneos, que el pobre infeliz que anda en bicicleta no los puede tener, ¿cierto? El que anda en Ferrari dirá, yo tengo placeres que este infeliz no tiene porque le falta felicidad, pero la felicidad no la da el dinero, ¿cierto? Eso cree el que anda en Ferrari, ¿cierto? Que el que no lo tiene es infeliz, porque no entiende que la felicidad no la da el dinero. ¿Sí? Ese es el engaño de las riquezas. Por eso las riquezas inyectan orgullo, porque me hace creer que soy más que el otro. ¿Sí? Todo lo que me haga sentir que yo soy más que otro individuo como yo, no viene de Dios. Por eso ese mensaje que tú eres especial a todos, a los demás. O sea, los demás pueden morir, pero tú no puedes morir porque tú eres algo diferente. Dios tiene un sello sobre ti que te... Hermano, no sé enredar de esas cosas. Nosotros somos pecadores. Todos. Toda la raza humana. Nacidos en oscuridad y en tinieblas. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Hermano, un pecador no vale nada. O sea, es que un pecador, no sé si nosotros dimensionamos qué es un pecador. Un pecador es una persona que decidió apartarse de Dios, que vive sumido en las tinieblas y que su naturaleza es la maldad. Naturalmente va a desarrollar la maldad y paulatinamente se va a autodestruir, porque esta es la naturaleza de la maldad, conduce a la autodestrucción. ¿Sí? Todo mundo, todo lugar, todo universo en el que haya maldad terminará autodestruido. ¿Sí? Entonces, un pecador no tiene esperanza. No tiene. Como cantábamos ahorita. ¿Qué sería de mi vida sin tu amor? Caminando cabizbajo, sin saber a dónde voy. Así caminan los demonios, mire, sin saber a dónde van. ¿Por qué? Porque están sin Dios. ¿Sí ves? No tienen esperanza. Soportando el peso de mi propia maldad. ¿Cuál es la esperanza de un pecador? ¿Cuánto vale? Entonces eso de que eres especial, ¿cuál especial? Hermanos, esta idea y esta posición bíblica derriba cualquier orgullo humano. Es que mire, una de las criaturas más vulnerables del universo es el ser humano. Sin embargo, es una de las criaturas más orgullosas del universo. Mire la paradoja. Porque hasta Dios se cree el ser humano. Sí, hasta se llega a creer Dios. Amén. Y uno dice, bueno, Lucero, hijo de la mañana, se sintió pues que muy orgulloso. Y uno dice, bueno, una criatura tan poderosa, tan sabia, tan hermosa, porque la Biblia dice que su hermosura era impresionante, ¿cierto? Su sabiduría, su poder. Una criatura que administraba el universo. Ahora, perdió el equilibrio, ¿cierto? Pero hermano, ¿nosotros qué? Alguien podría decir, bueno, habría tal vez un argumento, por así decirlo, aunque no debería, porque su sabiduría lo debía de haber llevado a contemplarse a sí mismo y a ver lo que era, una criatura, no el creador. Sin embargo, nosotros que no somos nada, hermanos, que si nos tapan la nariz y la boca 3 minutos o 4, hasta ahí llegamos. Amén. Al hueco, échale en tierra y la vida sigue. Sí, eso somos. Pero a veces el orgullo se nos sube tanto que no toleramos la más mínima palabrita contra nosotros. Mire la paradoja. Entonces, por eso Dios trabaja mucho en derribar eso, para poder que la luz de Dios nos llegue, porque es que el orgullo es un muro que impide que la luz penetre. ¿Sí? Dios necesita derribar ese muro para que la luz penetre y nos muestre, que nos muestre nuestra desnudez,
lo que somos. Cuando nosotros entendemos lo que somos, créame que el orgullo se nos desbarata. No es que me dieron en la cara, hombre, yo que voy a ponerme a pelear si yo lo único que yo me merezco es el infierno y me están dando en la cara, eso no es ni la cota inicial. ¿Cierto? Cuando uno entiende eso, hermano, es lo que Cristo dijo: si alguien te hiere la mejilla, ponle también la otra. Si yo lo que me merezco es el fuego del infierno, porque eso es lo que se merece un pecador y yo soy un pecador, cualquier cosa que me dé la vida no es tan grave como el infierno. ¿Me hago entender? Amén. Hermano, eso desbarata el orgullo. Y cuando el orgullo se desbarata, viene la gracia y viene el favor del Señor. Ahora, entonces, ¿cuál es la especialidad que nosotros profesamos? ¿Cierto? Ahora, ¿por qué leímos 1 Corintios 6, 9, 11? Porque la Biblia nos está diciendo acá: ¿o no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, hermanos, yo pregunto, ¿éramos esto? Amén, amén. ¿O no? Amén. Fornicarios, adúlteros. Amén. ¿Sí? ¿Hay algún es fornicario, es adúltero, es afeminado, ¿sí? Es ladrón, es avaro, es borracho aquí? Eso éramos, dice la Biblia. Eso éramos, dice Pablo, ¿cierto? Y esto erais algunos. No, porque otros eran tal vez otra cosa peor que él no está mencionando. Entonces, ¿qué es la especialidad nuestra? ¿Cuánto vale un pecador? No vale nada. Sin embargo, Dios lo dio todo. Hermanos, esto es un romance tan tremendo que uno queda anonadado. ¿Sí ves? Porque, ¿cuánto valía yo? Yo no valía un peso. No valía un peso. Sin embargo, Dios lo dio todo. Pues la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, todo lo que Dios tiene y lo que Dios es lo sintetizó en la manifestación del Hijo de Dios. De allí que la Biblia dice que en Él, hablando en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Y después que puso en Cristo todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, lo entregó por usted y por mí. Alguien podría decir: ¿qué negocio tan mal hecho? Podría decir alguien, ¿cierto? Porque si uno dice: mira, yo tenía una motico por ahí que valía $100 y me dieron $10,000 por ella. Alguien diría: uy, pero ese fulano que le dio toda esa plata está muy, ¿cierto? ¿Cómo le dio todo eso? Vea, hermanos, uno le da valor a las cosas, aunque las cosas no tengan valor. ¿Sí ves? Por eso cuando uno va a comprar algo, uno pregunta cuánto vale, ¿cierto? Y hay gente que la ofende si le dicen le doy tanto por eso. Porque las cosas tienen un valor y también dependiendo. En cierta ocasión, yo me acuerdo que yo vivía en una casa y una persona vino a la dueña de la casa y le dijo: ¿cuánto vale esa casa? Y la persona le dijo: esa casa no vale, porque ahí crié mis hijos. No vale, o sea, le pueden poner ahí la plata que quiera y la casa no vale. Porque el valor que ella le tiene a esa casa es incalculable. Ahora, podríamos contratar a un perito y decir: mira, esta casa vale tantos millones. Y técnicamente eso vale la casa, pero para la señora no vale, así le pongan la plata que quiera. ¿Por qué? Porque tiene un valor emocional en ella. ¿Me hago entender? Porque en ella vivió algo. Y ese algo ella no lo quiere borrar.
¿Sí? Ahora, si nosotros contratamos un perito y le decimos cuánto vale un pecador, él nos va a hacer los análisis y va a decir un pecador no vale nada, es más, regalado es caro. Sí, es porque si usted se lo lleva, le destruye donde lo ponga. ¿Sí ves? Si usted se lo lleva por un planeta bien lindo, el planeta Honguito, se lo va a acabar. No se lo lleve, no se lo recomiendo. Un pecador queda bueno en el infierno. Sí, le diría el perito. Sin embargo, Dios dijo, yo todo lo que tengo lo voy a dar para comprarlos. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahí es donde entonces uno como que dice, para. ¿Usted dimensiona lo que está ofreciendo, Señor? ¿Usted está consciente de lo que está diciendo? Sí, dice el Señor, muy consciente. Todo lo que tengo lo voy a dar por ellos. Pues no valen nada, son un encarte. No importa. ¿Por qué? Por el valor emocional que Dios nos puso. Por eso nuestro valor no nace de nosotros. Si nosotros seguimos buscando una razón en nosotros para sentirnos orgullosos, estamos mal. El valor nuestro nos lo dio el afecto del Señor, nada más. O sea, Él sencillamente nos miró y nos amó y ya. Y como Él ama a quien quiere, como dice la Escritura, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Sí? A nosotros nos amó. Pero Señor, mira, es un fornicario, es un adúltero, es un ladrón, es un borracho, es un idólatra. Yo doy todo por ellos. El precio de la sangre, listo. Se hizo humano y dio su sangre. La sangre del Señor Jesús no tiene precio. No tiene precio, su valor es incalculable. No hay dinero en el mundo ni en el universo con que podamos pagar la sangre del Redentor. Pero Él la ofreció, ¿sí? Por nosotros. Es un negocio medio raro, la verdad que sí. Porque darlo todo por algo que no vale nada es medio raro. Pero uno podrá preguntar, ¿pero por qué? Por el valor emocional. Debo entender. Como el ejemplo de la señora. Alguien le podría decir, mira señora, hay $1.000.000, usted con $1.000.000 compra 10, 20 casas de esas. Sí, pero en esta crié mis hijos, ni ninguna otra. ¿Sí? Y si sus hijos viven o no, yo no sé, pero tal vez ella en esa casa siente que tiene un contacto con sus hijos. ¿Cierto? Emocionalmente hablando, claro. En este cuartico mi niño nació y aquí yo lo crié estar en la cunita y se aferra emocionalmente a ella por su afecto. Dios nos vio y nos amó. ¿Me hago entender? Amén. Y el amor de Dios no está basado en nuestras acciones, porque eso nos enseñó la religión. Mira, si vos te portas bien, Dios te va a querer. Si vos haces las cosas bien, si vos llevas un mercadito, Dios te va a amar. No. Los que somos padres sabemos eso. De que un hijo se puede portar lo más mal que sea. Y uno no va a dejar de amarlo. Antes uno sufre para mirar cómo corrige eso. Pero uno no lo va a dejar de amar. ¿Por qué? Por el afecto. O sea, el afecto que uno siente hacia un hijo no depende de lo que él haga o deje de hacer. No, es que él se tiró a la droga, es que él está tirado en la calle, duerme en los andenes. El padre o la madre no deja de amar. Es más, sufre por eso. Porque el afecto que siente no depende de lo que la persona haga. No depende. Eso es lo lindo del amor paternal o del amor maternal. Que no depende de nada. Como otros amores, ¿cierto? Como el amor conyugal que tiene sus dependencias, ¿cierto? Este amor no, el amor paterno, materno no se basa en las acciones de la persona amada. Es decir, un hijo le puede decir a uno en la cara, yo a usted no lo quiero, yo lo aborrezco, y uno lo sigue amando. Cosa tremenda. Entonces, no es un amor que dependa de las acciones. Por eso el amor con que Dios nos ama no es un amor dependiente, ni de cuánto valíamos,
Dios sabía que no valíamos nada. Él sabía. Sin embargo, Él no dijo, regálenmelos que yo me los llevo. No, Él desde el principio nos valoró. ¿Cómo? Dándolo todo por nosotros cuando no valíamos nada. ¿Sí? Y lo dio todo. Y nos compró. Por eso la Biblia dice que somos de Él. Hermano, es que yo no soy de mí. Y eso lo dice la Biblia. A veces uno encuentra cristianos que dicen, no, es que yo hago lo que quiera, es que yo me visto como quiera, es que yo hablo como quiera, es que... No, hermano, la Biblia nos dice que somos de Él. Amén. Él nos compró. O sea, nosotros tenemos un dueño. Es que yo soy libre y yo hago... No, tenemos un dueño. Amén. ¿Cierto? Y somos de Él. O sea, nosotros tenemos un dueño. Se llama Cristo Jesús, que nos compró con su sangre. Cuando no valíamos nada, nos dio valor. Ahora, Él nos compró, y cuando nos compró, no solamente lo dio todo por nosotros, sino que también nos limpió. Porque eso dice la Biblia, eso éramos, ¿cierto? Mas ahora ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Él nos compró así, sucios, malolientes, no valíamos nada, así lo dio todo, ¿sí? Y cuando nos tomó así, sucios, malolientes, nos lavó con su sangre misma. Nos lavó. Nos dio un corazón nuevo, dice la Biblia. Nos dio un espíritu nuevo. Amén. Y no solamente se quedó allí, sino que también dice la palabra que hizo morar en nosotros su espíritu. Y de esa forma nos dio valor. Entonces, ¿valemos algo? Valemos mucho hoy día. Amén. ¿Sí? Pero el valor que nosotros tenemos no es inherente a nosotros. Y eso es lo que debemos entender para nosotros inmunizarnos al orgullo. La Biblia dice que nosotros somos una vasija de barro, ¿cierto? Una vasija de barro no es muy valiosa. Bueno, es relativo hoy día, ¿cierto? Pero en la antigüedad se usaban las vasijas de barro para cocer algunos alimentos, pero no era una cosa muy valiosa. Si se rompía, pues se hacía otra o se compraba, era algo común. El barro no deja de ser un material que se consigue en la calle. Usted vaya, agarra tierra, le echa agua y tiene barro. Entonces, nosotros somos una vasija de barro, dice la Biblia, pero con un gran tesoro dentro. ¿Sí? Y ese tesoro se llama Cristo. Cristo es el tesoro que porta el cristiano. Entonces, el Señor nos compró, nos lavó, nos limpió, hizo morar su espíritu en nosotros. Llenó este vaso de barro de un tesoro muy grande. Y eso nos valoró. Gloria a Dios. Y si hoy día alguien pregunta, ¿cuánto vale? El Señor les dirá, no tienen precio. Amén. Gloria a Dios. No hay en el universo con que ustedes puedan comprarme estas criaturas, Amén. porque no tienen precio. Y alguien dirá, wow, y sí, son criaturas impresionantes. Pero ¿por qué no nos vio antes que nos comprara el Señor? Amén. ¿Me hago entender? Amén. Todo lo que nosotros venimos a hacer, hermanos, es por causa de Cristo. Gloria a Dios. ¿Sí? Y allí donde nos dice 2 Corintios 10, 17, ¿cómo dice?
que un pan. Segunda de Corintios. ¿Esa era? Segunda. Segunda de Corintios 10:17. Para que se gloría. Que se gloríes en el Señor. Versión la palabra. ¿Cómo dice versión de la Biblia la palabra? Para que escuchemos en esa versión, qué interesante. Gloria, gloria, 10:17. Sí, 10:17. 17. Por lo demás, es el que quiera presumir, que presuma del Señor. Oiga, qué maravilla esa versión. Por lo demás, el que quiera presumir, que presuma del Señor. Ahora, qué lindo esto, hermanos, mire, ¿por qué? Porque nosotros, a ver, si nosotros tomamos al Señor y lo sacamos de nosotros, vamos a presumir, ¿cierto? ¿Cuándo es una persona que presuma así? Yo soy un ladrón, uy, tan presumido, sí, yo soy un ladrón, yo soy un chorro, ¿sí? Borracho, me emborracho y me tiro por ahí en la calle y me quedo dormido hasta el otro día, uy, tan presumido. ¿Sería eso algo de que no enorgullecernos? ¿Cierto que no? Eso es vergüenza. Ahora, tenemos de qué enorgullecernos, presumir, no. ¿Por qué? Porque decíamos al principio, uno a veces presume, pero elige algunas cositas aquí, medio las maquilla y las dice, pero no dice las otras que nadie ve, pero que Dios sí. Amén. Amén. Entonces, ¿podemos presumir de algo nosotros como humanos? No hay de qué presumir. Ahora, pero una vez que Cristo nos compró, nos lavó, nos santificó, nos purificó, puso su espíritu en nosotros, entonces el apóstol Pablo nos dice, bueno, ¿alguno quiere presumir? Presuma del Señor. Y no hay otra razón, hermanos. Amén. Y de eso sí podemos presumir, del Dios que tenemos. Amén, amén. ¿Sí? Gloria a Dios. No de que es que yo soy una criatura muy especial, por eso Dios me eligió y por eso yo soy diferente a los de la calle, porque Dios me eligió por mi No, hermanos, no. Él me eligió porque Él me quiso elegir. Eso dice la Biblia en Romanos, ¿cierto? Amén. Dice que el Señor eligió a Jacob y no a Esaú. Y dice la Biblia de que ninguno de los dos había hecho nada, ni bueno ni malo, como para que la elección de Dios se fundamentara en el tipo de persona que era. Sencillamente Dios elige, ¿por qué? Por su mero afecto, Amén. por su designio, por su voluntad. ¿Sí? Ya. Quiso comprarnos con su sangre. Entonces, si alguno quiere presumir, dice la Biblia, presuma de su Dios, presuma del Señor. Y de eso sí podemos presumir, de que tenemos un Dios muy bondadoso. Amén. Sí. Gloria a Dios. Así que si yo salgo por la calle diciendo, mira, es que yo tengo un Dios muy bondadoso, de eso sí puedo presumir. Yo tengo un Dios tan bueno que este pobre ladrón lo cambió, mira. ¿Sí? Este pobre borracho lo cambió, que este pobre maldiciente lo cambió. ¿Sí? Que este pobre idólatra lo cambió. Amén. Y voy presumiendo por la calle, tengo un Dios tan bueno que no me quiso arrojar al infierno cuando era lo que necesitaba, lo que demandaba la justicia, sino que dio su sangre por mí. Amén. Tengo un Dios tan grande y tan bueno que me amó, siendo yo que no valía nada, lo dio todo por mí. Ahí, hermanos, se desbarata cualquier orgullo humano. Amén. Porque otra versión dice, si alguno quiere enorgullecerse, enorgullezcase en el Señor. ¿Sí? Porque de eso sí podemos jactarnos, del Dios que tenemos. Amén. Y que es un Dios para todos, Amén. el que lo quiera recibir. Para todo el que quiera venir a Él, porque Él es rico en misericordia. Por eso nosotros predicamos a las personas, porque no es un Dios mío y nada más. No es que Dios es para mí, para nadie más. No, Él es Dios de todos. Amén, amén. Y su misericordia es tan rica que alcanza para todo el que quiera venir a Él. Por eso la palabra dice, si alguno viene a mí, yo no le echo fuera. Amén.
Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos eso, nuestra cosmovisión, nuestra vida cristiana cambia. ¿Por qué? Porque todos nuestros conflictos, ¿sí?, nacen en el orgullo. Todos. Prácticamente todos. O sea, eso es como que el pecado base. ¿Sí ves? ¿Cuál fue el problema de Satanás? El orgullo. Y de ahí para allá, súmele todos los pecados que ha cometido. Pero ¿por dónde empezó? Hermanos, el orgullo es la base de todo pecado. Y empieza a nombrarlos. ¿Sí ves? Y uno empieza a decir, bueno, ¿dónde nacen, por ejemplo, los conflictos? En el orgullo. ¿Dónde nacen las tristezas, las depresiones? En el orgullo. Porque uno dice, ¿por qué la vida me trata así? Hombre, la vida no te está tratando como te mereces. Porque lo que merecemos es garrote desde que amanece hasta que atardece. ¿Me hago entender? Amén. O sea, lo que merecemos la vida no nos lo está dando. Porque nosotros merecemos mucho castigo por nuestras malas acciones. Entonces, cuando uno se queja y dice, ¿por qué la vida me trata así?, uno está considerando que uno merece que la vida lo trate diferente. ¿Me hago entender? Así que está teniendo un concepto de sí mismo equivocado. Sin embargo, la vida no nos está tratando como nos merecemos. La Biblia dice que no nos has pagado conforme a nuestros hechos. Si Dios, hermanos, nos pagara conforme a nuestros hechos, aquí mismo nos haríamos humo. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Sí. Nos desaparecería en vista. Entonces, mire que todo nace en el orgullo, en la apreciación desequilibrada de lo que yo soy y de lo que me merezco. Todos estos elementos impiden que el poder de Dios se posicione en nosotros. Bueno, nada quiere más el Señor que eso. Uno a veces dice, pero ¿por qué Dios no pone su poder sobre mí? Nada quiere más Dios que eso. Dios anhela poner su poder sobre nosotros, pero Él necesita quitar del medio nuestro orgullo. Amén. Porque el Espíritu Santo no puede obrar allí. ¿Por qué? Porque miren, si Dios hace algo a través de nosotros, con su poder, en nuestro orgullo, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Nos vamos a llevar los créditos. ¿Sí? Nos vamos a llevar los créditos. Es que yo conseguí esto, es que yo soy mejor que el hermano porque yo no hago lo que el hermano hace. Entonces me vuelvo en un crítico. Porque él hizo esto, pues yo no lo hago. ¿Sí? Cuando ignoramos que el que me hace estar de pie es el poder del Espíritu Amén, Santo. gloria a Dios. Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra y seas prosperado y tengas vides y casas y ciudades, no albergues en tu corazón el necio pensamiento de decir que con tu fuerza hiciste esas cosas, porque es Dios el que da el poder para hacer las riquezas. Amén. Bueno, si yo tengo 100 o 200 pesos en el bolsillo es porque Dios me dio la capacidad para conseguírmelo. Amén. Y a cada uno le da diferente. ¿Y quién pelea contra Dios? La Biblia dice: el rico y el pobre se encontraron. A ambos hizo el Señor. ¿Me hago entender? Entonces, por eso el Espíritu Santo no puede obrar a través de nuestro orgullo, porque nosotros nos vamos a quedar con la obra del Espíritu Santo. Nos vamos a gloriar y eso nos destruye. Pero hermanos, cuando uno está quebrado y el Espíritu Santo hace algo a través de uno, uno reconoce y sabe y es evidente que lo que ha hecho, lo ha hecho es Él y no yo. Amén. Y que toda la gloria va a ser siempre de Él y no nuestra. La Biblia dice que por allá en cierta ocasión Pablo y creo que era Silas, a ver, no estoy seguro si iba con Silas o Bernabé, ustedes me recuerdan, pero hicieron unos milagros y quisieron adorarlos como a dioses, ¿cierto? ¿Y qué hicieron estos hombres? Dice la Biblia que ellos se rasgaron inclusive la ropa, es decir, se sintieron ¿qué? Tristes, porque ellos tenían claridad de que quien hacía estas cosas era el Señor, no ellos. Amén.
Hermanos, es que sentir el poder de Dios es peligroso en un corazón que todavía no somete al orgullo. Porque, hermano, el poder de Dios es una cosa tremenda. Y yo no sé si usted lo ha experimentado, pero hay un momento en que uno siente el poder de Dios, hermano, y uno se siente que uno realmente no es de este planeta. O sea, es una cosa tremenda que vibra en la vida de uno. Y cuando algo hace el poder de Dios a través de un hombre o una mujer que no es, que no ha puesto ese orgullo a los pies del Señor, es peligroso. Porque uno tiende a quedarse con eso. Y a decir, mire lo que Dios hizo en mí por esto, porque yo soy así, porque yo aquello, porque esto. ¿Sí? Y a veces convertimos inclusive instrumentos de misericordia como la oración en asuntos de jactancia. Es que yo sí oro y el otro no. Por eso Dios me ama a mí, porque yo sí oro. Cuando la oración no es más que un conducto para implorar el favor del Señor. Amén. ¿Sí? Y que todos estamos abiertos y llamados a la oración. Entonces, hermanos, concluyendo esto que nos dice la palabra, importante que nosotros tengamos en claro eso. El ser humano en sí mismo no vale nada. El valor que tiene esta iglesia se lo dio el que lo compró. Amén. Porque uno le da el valor a las cosas conforme uno quiere. Yo tengo una moto y si yo quiero darle un valor de 2 millones de pesos, es mi moto. Amén. Que no me la van a comprar, que no me la compren, pero vale eso. Amén. Uno le da el valor a las cosas, ¿sí ves? Y a mí no me está estorbando. Entonces, así, obviamente, si uno contrata a alguien, cierto, un peritaje, pues le va a dar el cálculo de lo que vale, pero para mí va a valer otra cosa. Ya pusimos el ejemplo de la señora. Nosotros no valemos por lo que somos, hermanos. Por lo que somos no valemos nada. Nosotros valemos por el que nos posee, por el dueño que tenemos, ¿sí? Que Él dio todo por nosotros, nos lavó y nos hizo hermosos. Amén. Nos puso su espíritu. Y ahora olvídese que no hay quien tenga con qué comprar estas bellezas. Amén. 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 Él nos dio el valor. Entonces, hermanos, no permitamos que el orgullo nos robe la bendición. Es que usted es aquello. Hombre, si alguien le dice, es que usted es un ladrón, pues uno le pone a meditar. Bueno, por un lado, ladrón, la verdad sí, porque en algún momento he robado, en algún momento no he pagado y eso se cuenta como robar, ¿cierto? Ahora no lo soy porque Cristo me ha cambiado, es verdad. Entonces, bueno, Él está tratando, si me está tratando a mí mal, yo como ser humano, como Andrés solito, ladrón sí soy, ¿cierto? Ahora estoy en Cristo y Cristo me ha limpiado, entonces tengo quien me defienda. Cristo defenderá lo que es de Él, es porque peleo. Amén. ¿Cierto? Ahora, si Cristo me ha limpiado, si Cristo me ha quitado eso de hacer esto, de robar, de mentir, de hacer aquello, si Cristo me lo ha quitado, Cristo va a salir y va a defenderme y va a decir, no, Él ya no es lo que usted dice. ¿Por qué? Porque yo fui el que le di el valor, yo lo cambié, yo lo transformé, así que usted, cerradito el piquito, Él me va a defender. Y yo no tengo necesidad de ponerme a pelear a esta. No. Me hago entender. Porque uno ya entiende el valor de las cosas. En mí mismo no tengo valor, Él me dio el valor, el que me dio el valor, Él me defenderá conforme al valor que me dio. Por eso dijo Pablo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y en qué se basa ese concepto? En la medida de fe que ha recibido. En la medida en que yo puedo ver la realidad de las cosas espirituales. En esa medida tengo un concepto de mí, ¿sí? Dios me hizo esto en Cristo, porque eso sí, Dios a cada uno nos hizo diferentes en Cristo, y ahí sí hay una gloria, ¿sí? Porque no es lo mismo aquel que aquel, pues la Biblia dice que somos miembros de un cuerpo, y cada miembro tiene una función, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos el dedito pequeñito, que puede hacer así, pero no lo recomiendo que le hagan, ¿sí? Para eso venden copito. Pero este más grandote no puede, ¿cierto? Cada miembro del cuerpo tiene una función. Entonces, cuando Dios nos llamó, nos lavó, nos purificó, nos santificó, puso a Cristo en nosotros, dijo, mira, vos vas a ser dedo, vos vas a ser oreja, vos vas a oír, vos vas a ser ojo, vos vas a ver. Entonces,
tienes algo que el otro no tiene, pero el otro tiene algo que usted tampoco tiene, y usted tiene algo que necesita el de al lado, pero el de al lado tiene algo que usted necesita, y de esta manera entonces vamos a equilibrarnos y vamos a depender el uno del otro para que tampoco nos enorgullezcamos. Amén. Pero aún todo eso lo recibimos del Señor. Amén. Si yo soy ojo, no es porque era un pecador con ojo, no. Si yo soy ojo es porque Dios en Cristo me hizo ojo y ahora puedo ver. Amén. Y por eso si alguno quiere presumir, presuma de su Dios que tiene tan grande, Amén. tan bondadoso y tan misericordioso. ¿Me hago entender? Hermanos, en este conocimiento entonces nosotros nos privamos, nos inmunizamos a tanta problemática que trae el orgullo. Por eso Dios lo aborrece, hermanos. O sea, si Dios aborrece el orgullo es porque es malo, porque es el artífice de nuestra desdicha, de nuestros dolores, de nuestras angustias. ¿Me hago entender? Cuando nosotros, hermano, cada día nos depuramos, nos limpiamos del orgullo, hermanos, somos cristianos más felices. Seguro. Y la Biblia dice que al humilde el Señor lo exalta. Lo exalta, lo levanta, lo pone en alto, le da gloria. Y la Biblia dice, el de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es decir, a la persona humilde el Señor le dice, mira, cuando yo te gloríe, cuando yo te levante, gloríese, siéntase contento, gócesela que yo se la estoy dando. Amén, gloria a ¿Sí? Dios. Y cuando Dios da algo, hermano, gocémonos. Pero porque viene de Él. Entonces todo lo hemos recibido de Él, hermanos. No es que, mira, es que el Señor me dejó un 10% mío que era bueno. Ese 10% lo dejó y el 90% ya lo puso Él. No, hermanos, de ese 10% nos enorgulleceríamos nosotros. Y nos tiraríamos todo. No, Dios acaba con todo lo que había. Y todo lo pone Cristo nuevo. Todo. Amén. Todo. Amén. ¿Sí? Así que no tenemos nada de qué gloriarnos, nada, aparte de nuestro Señor. Amén. Y cuando entendemos esto, hermanos, lo único que debemos de hacer es poner esta frente al piso. Amén. Y decirle, Señor, gracias, Dios. Gracias porque valgo tanto cuando no valía nada, Señor. Porque soy tan especial cuando realmente era un pecador que no valía nada. Tú, Señor, has hecho morar tu espíritu en mí. Tú, por tu gracia, Señor, no porque hayas visto algo bueno en mí, no. Porque tú me amaste, me vistes en mi oscuridad, me viste en mi maldad y me amaste. Me llamaste a tu luz, me sacaste de las tinieblas, me limpiaste, me lavaste. Me hiciste de nuevo, pusiste en mí tu espíritu y ahora valgo tanto, Señor. Solo tú eres el gestor del 100% de toda esta obra. Aquí yo no hice nada para el valor que tengo. Cuando uno reconoce eso, uno vive una vida agradecida con su Señor, con su Dios, y uno lo ama. Uno lo ama. Amén. Porque Él nos amó primero. ¿Sí? Porque nos hizo lo que hoy somos, hermanos. Y somos, sí somos. Y esa era la parte donde quería concluir, porque el mensaje pasado quedó como muy de que, bueno, entonces, ¿qué somos? ¿Cierto? Pero donde quería llegar es que sí somos especiales, sí. Valemos demasiado. Pero no por nosotros. Pero no nosotros como humanos meramente, sino por el valor que Él nos valorizó. De su gracia y de su amor. Nos dio un valor. Él nos lo dio. Nuestro valor viene de Él. Si queremos ver nuestro valor hay que mirar arriba. Y por eso dice la Biblia, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Porque Él es el que nos dio el valor. Hermanos, si a nosotros nos quitan el Señor en este momento, volvemos otra vez a valer lo que valíamos. Ni un peso. ¿Sí? Amén, amén. Entonces, nuestro valor es el Señor. Y cuando entendemos eso, hermanos, créame que nosotros no vamos a salir a defender nuestras posturas. Pero es que yo no lo... Y tiene que darse cuenta... No tiene que darse cuenta nada. Sencillamente, Cristo
Cristo sabe todas las cosas. Hermano, la Biblia dice que Él defenderá tu derecho, exhibirá, dice, tu derecho como el mediodía. Si en nosotros hay justicia y alguien la está por debajeando, la Biblia dice que Él exhibirá nuestra justicia como el mediodía. Amén. Él, porque tenemos un pastor, tenemos un Señor que nos defiende. Él es el dueño de esta obra. ¿Sí me hago entender? Él le dio valor. Y como dueño de esta obra, porque esto es una obra, esto es una obra de arte maravillosa. Amén. Ustedes y yo somos una obra de arte impresionante. Gloria a Dios. Créame que yo me miro al espejo y digo, uy, qué obra de arte tan Espectacular. espectáculo, como dice José. Pero no porque me vea a mí, sino porque veo la obra del Señor. Amén, amén. Amén. Sí, lo que hace Dios con un pobre pecador infeliz, Amén. su gracia y su amor. Y nos gloriamos en Él. Y nos alegramos en Él. Y por eso hacemos fiesta. Y por eso nuestra fiesta nunca termina. Amén, aleluya. Amén. Amén. Entonces, si alguno, hermano, se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Amén. Vamos a estar de pie, por favor. Vamos a orar en el nombre del Señor. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra bendita, por su salvación, por su obra, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor.